que me reproche que a veces tengo la palabra en la mano, en la mente y a veces en el corazón y esté yo dudando de lo que el Señor me ha prometido. Sin duda, Jesucristo está a las puertas y muchos lo están esperando. ¿Tú lo estás esperando? Yo también le estoy esperando. Y es cierto que pasas tus batallas, tus pruebas, tus luchas, tus tentaciones, porque mientras estemos en esta carne, vamos a estar batallando. Nadie hay perfecto aquí. El que sea perfecto, levante la mano el primero. Dice el hombre más sabio del planeta Tierra, Salomón, que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Yo estoy entre esos. A veces, por más que te esfuerzas, te das cuenta que a veces le fallas al Señor. En pensamiento, en palabra, en acción, en vista, de cualquier forma, a veces te das cuenta que le fallas al Señor. Y enfatizaba yo una frase hace 15 días y decía, es fácil decir, yo creo, es fácil creer, pero cuán difícil es obedecer. Y tu postura puede ser muy diferente a la mía. Tú podrías decir, no, sí, obedece, sí, es fácil obedecer. Yo batallo a veces para obedecer. Y escuché a un pastor hace muchos años que él tenía su postura diferente y él decía, es fácil obedecer. Y yo desde aquel entonces decía, no es tan fácil. Y se acuerdan de cuando Jesús se llevó a Jacobo, a Juan, se los llevó a orar, a Pedro, vénganse, vamos a orar, acompáñenme aquí, les dijo a los demás discípulos, aquí espérenme, yo voy más adelante. Y Pedro, Juan, Jacobo, vengan conmigo. Y llega a un lugar donde él dice, aquí ustedes, pónganse a orar, yo voy un poquito más adelante. Y se va el Señor a orar. Y viene dentro de una hora y ve, y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Y el Señor viene y le dice, Pedro, ¿cómo le hablaría? ¿A poco los espantaría? No, hombre, yo creo que con amor así, Pedro, Juan, Jacobo, échenle lenguaje actual, échenle ganas. O sea, a ver, ya los despertó, ¿no? ¿Y cómo haces cuando despiertas? No estoy dormido. Y tú todo así, no enfocas, no encuadras, no estás en tiempo real. Señor, sí, no estábamos dormidos, es que estábamos orando con los ojos cerrados. Los deja despiertos, se va nuevamente y empieza a orar otra vez. Y nuevamente a la hora regresa y los encuentra, ¿cómo? Durmiendo. Y otra vez, los papás de hoy somos un poco malos, ¿no? Si tú le enseñas algo a tu hijo y vienes a la segunda, ya le levantas la voz. No, nomás yo. Nomás yo, ustedes no. Mamás, nomás yo. Y ya le levantas, no te dije que... El Señor, ¿cómo llegaría? Dijo, Pedro, no te vaya yo a molestar, Pedro, Jacobo, Juan, despiértate. Una hora, intentémoslo otra vez, vamos a orar. Y se va el Señor nuevamente otra hora y viene y los encuentra durmiendo. Y dijo, ya, estos ni porque les ruegue, ya, la hora viene en que el Hijo del Hombre es entregado. Ya, duérmanse, ya y quédense. ¿Y qué les dijo? Un verso muy importante, Marcos 14:38, dice, y lo que nos dice ahora el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Mira, esta es la parte a la que te quiero llevar. Lean conmigo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Es fácil obedecer o es difícil obedecer? Independientemente del pensamiento humano y de cómo piense aquel pastor, de cómo piense yo, de cómo pienses tú, vamos a ver lo que nos enseña la palabra. Tú y yo podemos pensar tantas cosas, pero la palabra es la que nos va a llevar a entender lo que el Señor quiere que se quede en nuestro corazón. Y mira qué dice Lucas a través del Evangelio, Lucas 14:15.
si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando alguien te dice, no sé si tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa te ha dicho, si me amas, demuéstralo. ¿Sí te lo han dicho? El Señor Jesús, diciéndole a los discípulos, pero también nos lo dice a nosotros, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, obedece mis mandamientos. No solo creas, sino obedece. También me acuerdo que dije otro punto, y que dice que nuestro Señor Jesucristo no hace acepción de persona. No es algo que lo defina el Señor. Él recibe a todos como vienen, y si la persona lo permite, el Señor empieza a transformar su vida. El Señor empieza a cambiar su vida. El Señor empieza a hacerlo diferente. Y mira qué dice nuestro verso 37 de la lectura. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quién tiene que venir a acercarse al Señor? Nosotros. Primero tenemos que tomar esa actitud. Y el Señor, cuando ve tu actitud, el Señor te extiende su mano y te empieza a ayudar. Escuché a un pastor que decía, a veces no tienes ganas de orar. Y tú dices, ay no, mejor voy a ver la serie o la película que dejé pendiente. Y no te inclinas, no doblegas tu cuerpo, tu carne, para conectarte con el Señor. Y decía este pastor, pero imagínate que no tienes ganas de orar. Y tú dices, yo sé que tengo que hablar con el Padre, pero de verdad no tengo ganas, tengo mucho sueño. Pero si tú dices, ni modos, tengo que hacerlo, doblas tus rodillas y empiezas a balbucear así como que, pues hoy no quiero hablarte, Señor, ¿a poco no? La esposa, el hijo, la mamá, el papá se levanta y así, pues no quiero hablar hoy, ¿qué? A ver, hazme hablar. No quiero hablar. Así a veces nos portamos con nuestros padres, ¿no? Mi papá me enderezaba y hablaba porque hablaba. Decía mi papá en mis años, veme, mírame. Y lo veías. Te decía, no me veas. De los de mi generación, yo creo que pasaron algo así. Y en mi tiempo yo decía, 16, 17 años, como mi papá no es como aquel, como no es como mi tío fulano. ¿Por qué mi papá se va y no regresa? Jóvenes, señoritas, ¿no han pensado eso? O más aún, atrévete y dices, me voy de la casa. No ganas un peso para mantenerte y te quieres ir de la casa. Eso decía yo a mis 17, 18 años. Pero cuando pasa el tiempo digo, gracias Dios por los padres que me diste. Porque si no fuera por mi padre, no estuviera yo aquí hoy compartiéndoles del Señor. Si no hubiera sido por mi madre, no estuviera yo aquí compartiéndoles del Señor. Y eso es porque Jesús te ama. Jesús me ama. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Pero mira qué razón de peso nos da para creer en esa gran verdad. Verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y este es un gran ejemplo de obediencia. Vino a cumplir la voluntad de su Padre, porque en esta actualidad muchos hacemos lo que queremos. Y muchas veces lo que creemos que está bien, eso andamos haciendo. Y no lo pasamos a revisión ante el Padre. ¿Cómo es pasar a revisión tus cosas personales ante el Padre? ¿Cómo lo haces? Yo creo, y es una realidad, es por medio de la oración. Si tú no hablas con tu Padre, Él sabe lo que necesitas. Pero si tú no le pides, no recibes. Porque Jesús dijo que al que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama a la puerta, se le abrirá.
El Señor quiere bendecir tu vida, pero si no vienes y te esfuerzas a través de la oración, no vas a encontrar respuestas que solamente en tu pensamiento tienes. Estoy pensando, ay Señor, quiero estrenar un carro. Voy a levantar una ofrendita. No se crean. Pero no se lo pido. Y aparte no trabajo. Te levantas tarde y quieres llegar al trabajo puntual. Llegas corriendo. Y que no sean las empresas donde te digan, te necesitamos 15 minutos antes. No sé qué les pasa a nuestro reloj, que siempre llegamos 5 o 10 tarde. Estamos dentro de la tolerancia, ¿no? Estamos dentro de la tolerancia. Como cristianos debemos ser ejemplo. Que diga, oye, este hombre que duerme aquí o qué, llego y aquí está y me voy y aquí se queda. ¿Cómo somos en la vida? Pero cuando tú te vas a conectar al Padre, tienes que venir dispuesto. Y aunque este pastor decía, aunque tú no tengas ganas, híncate y ahí balbucea y di, aunque sea gracias Dios, gracias por esto, gracias por aquello. Los que pasamos alguna situación difícil en la vida, yo creo que somos eternamente agradecidos. Pero hay sus excepciones, ¿eh? El Señor quiere que nos conectemos con Él a través de la oración. ¿Cuánto tiempo? Me surge una pregunta más. ¿Cuánto tiempo pasas en oración durante la semana? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿20 minutos? ¿30 minutos? ¿1 hora? Y yo me pongo en los zapatos de los discípulos. Si los discípulos que andaban cerca de Jesús no aguantaron 1 hora, yo voy a aguantar 1 hora. Y luego por eso no recibimos. Porque tenemos que empezar a aprender a orar en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu, el tiempo se te pasa volando. Y dices, ¡oh! Yo nada más oraba 10 minutos y ahorita ya llevo 30 y todavía tengo para pedirle al Señor, tengo para agradecer al Señor, tengo para adorar al Señor, tengo para alabar al Señor. ¿Cómo es tu vida diaria? Porque es cierto que podemos pedir ayuda en oración. Hermanos de aquellos vecinos de allá arriba, ayúdenos a orar, hay una necesidad, hermanos, en la reunión de oración, pedimos por esto, pedimos por aquello, y podemos estar pidiendo ayuda en oración. Pero tu oración personal es la que te ayudará a hacer la voluntad de Dios. Si no tienes oración personal, tus batallas vas a pasar. Pero cuando tú tienes oración personal, te entiendes, te conectas, y no es, como decía la otra ocasión en otra prédica, no es que, Señor, te doy gracias porque, Señor, pero Padre, pero mira, y esto, no. El entablar una plática con el Señor, dale sus pausas, ¿no? Que a veces hablamos como en trabalenguas. Y luego, ¿dónde está la contra? ¿Cómo platicas con un amigo? Y lo hacía muy textualmente cuando, Joaquín, te pregunté que si vivía tu papá. Y me dijiste que sí, y yo decía, ¿se acuerdan? Tú sí te debes de acordar, y muchos te deben acordar el ejemplo. Tú no llegas y le dices a tu papá, papá, ¿cómo estás, papá? Ya vine, papá. ¿Qué crees, papá? Andaba yo manejando la ruta, papá, y choqué, papá. Pero mira, papá, me arreglé con el que me dio el golpe, papá. Y luego llegó el seguro, papá. ¿Así le hablas? Oye, tu papá diría, ya para tu carro. Ya sé que soy tu papá, ¿eh? ¿Cómo te conectas con el Señor? Seamos entendidos, hay que orar en el Espíritu. Tomarte tu tiempo. Si nos tomamos 2, 3 horas para ver una película, 3, 4 capítulos de serie, ¿no te puedes tomar 5 minutos? Como decía, no pudieron orar conmigo 1 hora. Jacobo, Pedro, Juan, no pudieron 1 hora. Tu oración personal es la que te ayudará a hacer la voluntad de Dios. Verso 39. Mira qué dice Jesús. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esto va a suceder como dice Pablo.
como lo escribe Pablo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4:16, cuando dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si muero antes de que el Señor venga por sus hijos, del que el Señor venga por su iglesia, yo quiero resucitar en esta primera resurrección. Porque la segunda resurrección es para el juicio. Yo quiero resucitar. No sé si tú quieras resucitar también en la primera resurrección. ¿Quién sabe si nosotros, los que estamos aquí, quizás vamos a ver al Señor y nos vamos a encontrar con Él en las nubes? No lo sabemos. Los tiempos están difíciles. El reloj profético de Dios es el pueblo de Israel. Israel empezó a tener problemas. Lo atacaron y ¿qué dijo Israel? Yo nomás me defiendo. Soy hijo de Dios y yo nomás me defiendo. Aquellas drones que me mandaste los destruyó, pero ahí van los míos. Que el Señor nos ayude para entender y estar preparados en estos tiempos tan difíciles. Empecé diciendo cuántos están preocupados la profecía y no buscan de Dios. La profecía y no se reúnen. La profecía y no oran ni los 5 minutos. La profecía y no oran ni la hora que le encargó a los discípulos. La profecía. Velad y orad para que no entréis en tentación. Yo quiero resucitar en la primera resurrección. Verso 40 de nuestra lectura. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente regreso a una frase. Dice que todo aquel que ve, ¿quién tiene que tomar la primera acción? Yo. Tengo que mirar, ver los caminos de Dios. Oye, yo quiero que todo me salga bien, que el Señor me ayude en esto y quiero hacer su voluntad y quiero andar en sus caminos. ¿Estás leyendo tus lecturas? ¿O nada más queremos ver los caminos del Señor, pero pues que alguien me los diga y luego nos los dicen mal, nos los dicen torcidos? Es que el hermano lo dijo, por eso les recomendé aprenderse Hechos 17:10 y que lo hagamos como los hermanos de Berea en aquel tiempo. Ellos analizaban, escuchaban, escribían, apuntaban, llegaban a la casa, vamos a ver la escritura, a ver si los que los apóstoles dijeron, a ver si es correcto, a ver si está bien, y se daban cuenta que los apóstoles les habían compartido palabra de Dios. En esta actualidad, pregúntate, no voy a hacer preguntas, pero hazte una pregunta. Cuando tú sales del culto, llegas a casa y empiezan a platicar de, oye, mira, ¿qué dijo en esta parte? ¿Tú cómo lo viste? ¿Tú cómo lo aprendiste? ¿Tú cómo lo escuchaste? ¿Lo llegas? ¿O vamos a poner una película? Porque sales del cine y que no sea Rápidos y Furiosos, porque hasta vas manejando igual. ¿No, Mike? ¿Cómo lo haces? No sé qué última película hay. La del osito panda, aún no anda. No sé qué película hay. ¿Ya la fueron a ver? ¿Me la recomiendan? ¿Ya ves cómo es fácil creer, pero no es fácil obedecer? Oremos, busquemos a Dios y veamos cómo nos dice en su palabra. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo, Jesús, le resucitaré en el día postrero. Esa es una gran promesa, pero tú y yo debemos esforzarnos para que algún día escuchemos las palabras de Jesús que dice en Mateo 25:23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo
y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Wow, yo quisiera escuchar esas palabras. Mi padre estaba a punto de morir, y él estaba, Señor, ya llévame contigo. Tengo 84, 85 años creo tenía. Llévame contigo, Señor, ya estoy preparado. ¿Tú has orado alguna vez así? Está tremendo tener esa seguridad. Y nosotros que somos más jovencitos, algunos más jovencitos que yo, nosotros que somos más jovencitos decía, híjole, ya tiene 80 y tantos, sí, yo creo que ya es tiempo que le pida así al Señor. Empiezo a hablar con ellos y empezamos a orar en familia. Señor, yo en mi oración decía, Señor, yo sé que tú le puedes levantar, pero también sé que te lo puedes llevar. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Señor, si quieres que alguien siga predicando tu evangelio, como tu siervo lo ha hecho, Señor, tú puedes dejarlo otro tiempo. Ten misericordia, Señor. Y aprendidos y basados en la palabra, cuando Pablo nos enseña que dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Señor, déjalo. Y mi papá, luego lo escuché en su testimonio que decía, mi familia oraba al Señor para que me dejara, por eso el Señor me dejó aquí. Y digo, ay Señor, tremenda seguridad. Y digo, pero el Señor le dejó porque sigue predicando. De repente lo invitan, hermano, venga a predicar a tal parte, vaya a predicar, sí, y anda compartiéndole a la gente que Cristo les ama. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo, pena, vergüenza? Y a lo mejor le hablas a la familia, pero se atraviesa algo en el camino, te subes al taxi y dices, no hombre, cada quien su vida, y te pones tus audífonos y Cristo, nombre glorioso. ¿Cómo le haces? Digo, porque los que platicamos de más, nada más de hola, y ya te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Me tocó compartir con un joven este último viaje que tuve. Me subí al taxi, lo saludé, nos vamos y vamos platicando. Y oye, ¿cómo? ¿Y que ya tienes tiempo? Investigo la información del chofer que me toca, nombre, número de placas, carro, cantidad de viajes, calificación. Y me subo, oye, ¿tienes 5? Qué difícil es conservar el 5, ¿cómo le haces? Pues aquí con toda la actitud, ¿sí? Y empiezo a hablar con ellos. Terminé compartiéndole a este varón. Le digo, oye, ¿cómo pasaste lo del COVID? No, pues, y su historia. Le digo, oye, yo la pasé grave, casi muero. Y voltea, yo iba atrás, casi nunca me siento atrás. Voltea y dice, ¿de veras? Sí. ¿Pero qué crees? Dios me dio oportunidad para contarle a muchos como tú que Cristo les ama y que debes prepararte, porque cuando te toque morir, si no estás preparado, no vas a ir al cielo. Dice, oiga, es que la mamá de mis hijas iba en una iglesia. La mamá de tus hijas es cristiana. Y luego, en eso ya vamos llegando al destino final. Sí, le digo, bueno, esta fue tu oportunidad y quizás sea la última. Dios te está diciendo que lo busques. Acércate y mira al que puede cambiar tu vida. ¿Cuántas veces tienes una oportunidad y dices, no hombre, hay los evangelistas que le hablen? No hombre, yo a mí ya me salvó y dice la palabra, ¿de qué sirve al hombre que ande predicando al mundo y perdiere su alma? No hombre, hay que venga el otro y que le hable, o que escuche la radio, o que vea una dosis o que vea algo. Y entonces, ¿dónde aplicamos cuando Jesús nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, id y predicad el evangelio a toda criatura? ¿Dónde aplica? Eso se lo dice a los hijos. Y es cierto que hay ministerios, pero la encomienda de hacer discípulos es para todos. Y muchas veces, con tu testimonio de vivencia, muchos dicen, yo quisiera ser como ese hermano. Nunca se enoja. Mira qué tan atento, amable, respetuoso, y empiezan las palomitas. Y así alguien de tu familia te dice, que te compré quien no te conozca. ¿No? Porque Satanás es el príncipe de este mundo y quiere matar, hurtar y destruir. Cristo te quiere dar vida y te quiere dar vida en abundancia. Pero nosotros a veces nos rebelamos. Digo, sí, no, pues hay después.
Pero todos los días son oportunidades que Dios nos da. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínate que estás enfrente de la entrada del palacio celestial, donde las calles son de oro, y tú ves las casas y todo de oro, y dices: wow, y te están diciendo: venid, bendito de mi Padre, pásale. Y tú estás diciendo: ¿qué casa escogeré? Lástima que no vas a poder escoger. Pero como trabajes aquí, como sirvas al Señor, Él te va a dar recompensas. Y quizás te dé un edificio. A lo mejor aquí viviste en casa de Infonavit, pero allá te va a dar un palacio, no hecho de manos de hombre, sino hecho por los mismos ángeles. Yo quiero estar ahí, no sé tú, pero yo sí quiero estar ahí. No va a escuchar y no va a decir el Señor: bien, buen pastor. No va a decir: bien, buen evangelista. No va a decir: bien, buen predicador. Porque aquí todos califican: oye, qué bien predica, oye, hace buenos chistes, oye, qué bien predica, grita bonito, llora bonito, hasta se siente. ¿Tú qué crees que el Señor va a decir? Bien, buen predicador, bien, buen youtuber. Sí, no, hombre, que Dios los perdone. Bien, buen influencer. Sí, fue influencia. ¿De quién o de qué? A veces ni de tus hijos eres influencia. Bien, buen líder de alabanza. Ay, es que las notas me salen. Bien, buen maestro. Y en última generación los apóstoles que se han dado como se dan los nopales. Bien, buen apóstol. No, él va a decir, ponme el texto. Él va a decir: bien. A ver, ¿cuál es? Buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. ¿Tú eres siervo del Señor? ¿Tú eres siervo de Cristo? ¿O nada más cuando todo va bien, yo camino? Cuando todo va viento en popa, yo me acerco. Cuando todo va excelente, yo voy. O cuando todo va bien, mejor me alejo. El Señor va a decir: ven, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero estar en ese lugar. El Señor no nos rechaza, y nosotros sí nos damos el lujo de rechazarlo. Leí una reflexión que te voy a compartir, algunos párrafos te voy a leer. Dice que este hombre, Martin Dalton, tenía 28 años de edad cuando mató a una persona en un estado de los Estados Unidos. Lo arrestaron, lo juzgaron y lo condenaron a cadena perpetua. Pero después de estar 32 años en la cárcel, un abogado de esos que están estudiando y que se quieren graduar con honores y eso, y empezó a ver los expedientes de los presos y encontró este expediente que le llamó la atención y empezó a buscar y a escarbar de los juicios que había tenido este hombre y se interesó en su caso. Quien revisó la vieja causa y halló atenuantes a favor del condenado. Hizo sus estudios y escritos y los presentó apelando al juez y consiguió el perdón para Dalton, que para esto ya era un hombre mayor. 28 años cuando entró a la cárcel. Y si tenía 32, ya tenía 60. Ella era más grande que yo. Ya los grandes nos vemos más viejitos, ¿eh? Dalton salió de la cárcel, pero se dio cuenta de que le era imposible vivir en libertad. Ya no tenía parientes, ya no tenía amigos, no podía conseguir trabajo por ser un exconvicto. La vida en la sociedad se le hacía mucho más difícil que la vida en la cárcel. Y entonces pidió que lo readmitieran en la prisión. Pero eso no era posible.
tenía un perdón del gobernador, lo cual no le permitía su reingreso a la cárcel. Y Dalton, que se acuerda y dice, este abogado que me sacó, este me puede meter. Y buscó al abogado y acudió y le preguntó cómo podía hacerle para regresar a la cárcel. ¿Qué puedo hacer?, le dijo. Necesito volver a la cárcel, en libertad no puedo vivir. Y el abogado volvió a revisar los códigos penales y al fin encontró una antigua ley del estado que decía que todo perdón otorgado por el gobernador tenía que ser aceptado por el interesado. De lo contrario, el perdón era nulo. Dalton entonces rechazó oficialmente el perdón. Al no aceptarlo, volvió a ser culpable. Con eso regresó a la cárcel y esta vez definitivamente. Qué historia, ¿no? Esto es las leyes terrenales, las situaciones personales y cómo se sentía. Pero ¿cuántos hacen lo mismo con el gratuito y perdón de Dios? Escuchan, empiezan a caminar, empiezan a ver que, ay, qué bonito, o empiezan las primeras pruebas y aunque Dios les haya hecho un milagro, un cambio, se retiran. El Señor quiere perdonarnos, pero muchos lo han rechazado. El que va a la condenación eterna no va porque Dios no lo quiera salvar, ni porque la obra de Jesucristo en la cruz no sea perfecta. Se condena eternamente al no creer y más aún al rechazar por su propia voluntad. Y mira qué dice Juan 3:18. Todos no sabemos el 3, 16, 17, pero vamos al 18 y dice, el que en él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y como decía, otros, habiendo recibido un favor o milagro de Dios, muestran poco interés en las cosas de arriba. ¿Conoces a alguien así? En las iglesias se da mucho eso. Vienen y piden, ayúdenos a orar por esta situación. El Señor les responde, les hace un milagro y después. Tuve una tía que estaba a punto de morir. Vivíamos al lado. Y allá se oían los gritos de la desesperación de mis primos. Y van y le hablan a mi padre para que vaya a orar por esta tía. Y mi padre se estaba resistiendo y decía, no, es que no. Y casi, pues si ya está muerta. Después de tanta insistencia que le hizo mi padre, mi madre a mi padre, acepta y va y llega a la casa de mis tíos, donde la madre ya había muerto. Y mi padre empieza a hablar fuerte con mis primos y les dice, si ustedes entregan su vida a Cristo, Dios les puede regresar a su madre. Y a veces, muchas veces, convenencieramente aceptamos al Señor para recibir el milagro. Mis primos, creo en su momento, dijeron que sí. Mi padre empieza a orar por la tía muerta y el Señor la devuelve a la vida. Mi tía le dice a mi padre, estando ahí, le dice, gracias por lo que hiciste por mí. Y mi padre también le da el mensaje de salvación y le dice, Dios te ha dado una oportunidad, te regresó a la vida, entrega tu vida a Cristo. Y ella contesta y dice, aunque sea una sola vez, iré a la iglesia a dar gracias. Y aunque nunca más regrese. Y lo cumplió. Pasó unos días, ya estaba mejor. Y fueron a la iglesia y cuando yo vi a toda la familia de mi tío, mis primos, mi tía, te quedas así porque dices, si estos no son de aquí.
fueron a dar gracias con su mente sentados en una fila de la iglesia y nunca más volvieron a regresar a la iglesia. A veces Dios muestra su amor para con nosotros y nosotros nos atrevemos a rechazar el perdón de Dios. Y son testimonios vivos y reales para que tú y yo digamos y pensemos y oremos: Señor, ayúdame a estar tomado de tu mano todos los días de mi vida. Y el Señor te va a escuchar, y el Señor te va a ayudar, y el Señor te va a sostener. Y mira que Pablo nos aconseja en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es cierto que aquí tenemos que trabajar, porque si los papás no trabajan o las mamás no trabajan, los hijos no comen. Y tenemos que trabajar. Pero el problema es cuando le das la mayor importancia a las cosas de este mundo y no le creemos al Señor cuando dice en su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos que prestar atención, tenemos que esforzarnos. A veces te quieres traer a los hijos y no, yo porque quiero, y no, que no se te rebelen. Casi yo no he usado en mi casa esta frase, pero he escuchado esta frase: aquí pago yo, aquí mando yo. Todos nos vamos a la iglesia. Ya cuando seas independiente, pues allá que Dios te ayude. Y yo voy a estar orando por ti todo el tiempo. Porque ¿quién no ama a sus hijos? A veces pudieras dar la vida por tus hijos. Y a veces como que los hijos no valoran. Y tú dices: ¿y este princeso? ¿Y esta princesa? Merece más, pero con eso se conforma. ¿Y la vida eterna? Y nosotros rechazamos este amor y este perdón de Dios. El que no ha permitido que Cristo sea el Señor de su vida, ha aceptado a Jesús en su corazón, hay perdón para todo aquel que quiera. El Señor no nada más vino por ti, por mí, vino por todo el mundo. Pero el mundo, ¿cómo va? Y la palabra dice que como en los días de Noé, todos estarán envueltos en sus negocios, casándose en fiestas, aquí, allá. Y la venida del Señor será tan repentina como el diluvio. Y entonces corrían a la puerta y decían: ábrenos, Noé, ahora sí te creemos que ya empezamos a ver el agua. Pero dice la palabra que Dios mismo había cerrado el arca. Porque yo creo que si Noé hubiera cerrado el arca, ve a un amigo, ve a un, ay, sí, esto, y le abre y empieza a subir a la gente. Pero Dios no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que no ha recibido al Señor puede hacerlo en cualquier momento, y cuando yo le comparto a alguien, no los orillo ni los obligo a que hagan su oración, y les digo: allá en tu recámara, en tu soledad, que esta palabra se quede en tu corazón, y allá en tu soledad cierras la puerta de tu casa y le puedes decir: Señor Jesús, acepto la muerte en la cruz como expiación por mis pecados. Y una vez que lo haga, va a querer compartir con los demás la decisión que ha tomado. Cuando tú tienes gozo, cuando algo te ha cambiado y dices: oye, vente,
Mira, ahí me dijeron algo que me hizo diferente, estoy viviendo unas cosas diferentes, estoy empezando a recibir cosas diferentes. Y puedes compartir. Y que no baje nuestro primer amor. Y que podamos compartirle a otros del amor de Cristo. Solo debemos sentir el toque del Maestro para ser liberados. Porque muchas veces lo has intentado en tus propias fuerzas y no has podido. La mujer enferma ya 12 años y dice la Biblia que había gastado todo su dinero. Dijo en su mente, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Ella buscaba una salvación de parte del Maestro. Y viene entre la gente y llega y toca el borde del vestido del Maestro. Inmediatamente, dice la Escritura, que fue sana. Y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que ha salido poder de mí, ha salido virtud. ¿Quién me ha tocado? La mujer se siente descubierta y dice, tengo que confesarle todo al Maestro. Y se acerca y le dice, Señor, yo te he tocado. Esa historia está en Marcos 5, del 25 al 34. ¿Y qué le dice el Señor? Tu fe te ha hecho salva. Sé libre de aquel azote. Y dice la Escritura que inmediatamente fue sana. ¿Cuántos en esta vida, en este tiempo, tienen la misma oportunidad? Pero muchos rechazan al Maestro. El Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere sanarte. Pero muchas veces no recibimos porque nosotros mismos ponemos una barrera con el Padre. Si no lo has hecho, si no lo estás haciendo, si no oras ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, empiézalo a practicar, porque esto te va a hacer diferente. Esto te va a dar una conexión diferente. Tu oración te va a conectar con el Padre a través de Jesucristo. Y tu vida puede alcanzar la respuesta que tú estás esperando o que tú estás buscando. Y algún día podrás decir, yo conocí al Maestro, yo toqué el borde del vestido del Maestro y fui sana, y fui sano, y fui salvo, y me cambió. Yo era esto, era aquello, y el Señor me ha transformado. Todo mundo tiene la oportunidad, pero solamente el que mira al Cordero de Dios tendrá una respuesta favorable para su vida. Te voy a invitar a ponerte en pie y hagamos una oración. Haz tu propia oración. Y si tú estás pasando alguna situación difícil, este es el momento de que tú abras tu corazón y le digas, Padre, ayúdame. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque sabemos y creemos que tú estás presente en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú hagas la obra en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos como aquella mujer que en su mente pensó y actuó, no nada más se quedó en el pensamiento, sino que actuó, pasó entre la multitud, se acercó y tocó el borde de tu manto. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tocar, aunque sea el borde de tu manto, para ser liberados?
Este hombre que un abogado lo sacó de la cárcel no sabía vivir libre y regresó nuevamente a la esclavitud. Ayúdanos, Señor, para ser liberados. Ayúdanos, Señor, para poner nuestra confianza en ti y que podamos empezar a ser diferentes. Tu palabra nos enseña que solo tú puedes cambiarnos. Ayúdanos, Señor, para ser cambiados por el poder de la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Que no tengamos en poco ese sacrificio y que ayudes a aquellas personas que han tenido en poco el milagro o la respuesta que has dado a sus vidas. Ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, para abrir nuestro corazón y recibirte en nuestra vida. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Y si alguno está conectando en tiempo real y también siente esta necesidad en el corazón, hazte presente en su vida. Cualquiera que vea alguna repetición, hazte presente en su vida. Gracias te damos porque sabemos y creemos que algún día escucharemos: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias te damos en esta hora. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Santo es su nombre.